Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, mi Dios, por la bendición que nos das de estar en tu casa de oración. Que sea tu mano poderosa sobre nosotros, Señor, como has estado desde el principio del servicio, así sea, Señor, hasta terminar, mi Señor. Que tu palabra vaya y haga, Señor, lo que necesita hacer en cada vida, en cada corazón, Señor. Que sea medicina, Señor, que sea refrigerio, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, prepara todo nuestro ser, Señor, para recibir tu palabra, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Atamos y reprendemos todo aquello, Señor, que quiera perturbar nuestro servicio, Señor, en medio de la predicación. Que sea tu nombre glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, trayendo paz, trayendo descanso, Señor, para que se pueda escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, mi Señor. Gracias, 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 Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a leer en Josué, el capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. ¿A las orillas del qué? Del río, amén. 2, dice: al cabo de 3 días, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento. Versículo 3, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la lleven, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. El 4 nos dice: así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 2000 codos de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. ¿Por qué no se podían acercar a ella, mis hermanos? ¿Por qué? Porque era santa. Amén. Los había mandado a santificarse, pero no podían acercarse porque era santa. Amén. Versículo 5 dice: Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Un mensaje bien concordado. Pueden sentarse. ¿Qué nos mandaba el Señor? A consagrarnos, a arrepentirnos, consagrarnos y empezar a escuchar los mensajes que Dios nos estaba dando, no importando el mensajero. Vamos a estar hablando bajo el tema, mis hermanos, de pie a la orilla del río. Jimmy Carter fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Este hombre, a principios del 1975, hace poquitos años, era el exgobernador, mi hermano, de Georgia. Comenzó a hacer campaña en Iowa, el sitio de la primera contienda estatal en la carrera por la nominación demócrata de 1976. Y no vengo a hablarle de política, mi hermano, aquí se trata de cristianismo, ¿verdad? Pero déjeme contarle algo importante dentro de todo esto. Dice que Carter, mi hermano, este presidente después, no conocía a nadie en este estado. Y su primer deseo, mi hermano, su primer parte era presentarse a cada una de las personas. Entonces lo que hizo, que se instaló en una suite de un hotel con refrescos, galletas saladas y queso. Dice que luego esperó, hermano, y esperó 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y nadie acudió a su recepción, ni una sola persona. Avergonzado, pero sin alterarse, dice que Carter tenía 50 años y traía a su ayudante, a su secretaria de prensa con él, Yori, mis hermanos. Dice que salieron de la sala y caminaron sin rumbo hacia las calles en busca de votantes. Era su actitud, mi hermano, grandemente optimista. No le pudo lo que le pasó, sino que él, mi hermano, se valió y con una actitud persistente
Que a veces eso es lo que necesitamos como cristianos, mis hermanos. Y tomaron sus galletas, sus refrescos y comenzaron a caminar, mi hermano, por todos los pueblos que podían ellos andar. Y una de las cosas que Carter le dijo a la gente fue esta: nunca les mentiré. Imagínense todos los presidentes mentirosos que habían estado, hermano. Eso llamó la atención de la gente y empezó la gente a escucharlo. Se animaron y le empezaron a prestar atención. Entonces, la gente, mi hermano, todavía estaba dolida por los problemas del Watergate. Si usted quiere saber esto, vaya e investigue y usted se va a dar cuenta de todo esto, porque no es de lo que quiero hablar, mi hermano. El atractivo de esa sola declaración era el poder que Jimmy Carter, mi hermano, llevaría a la Casa Blanca. ¡Qué tremendo! No les mentiré. Y si usted se fija, mi hermano, en retrospectiva, Jimmy Carter nunca fue considerado un buen presidente. Con toda probabilidad, mi hermano, fue uno de los presidentes más comunes que ha tenido Estados Unidos en el último siglo. Era un granjero que realmente estaba fuera de lugar con la maquinaria política que dirige este país. Un granjero a lo que se mueve en la política, créanme que hay mucha diferencia. Sin embargo, mis hermanos, en todo lo que le cuento, mi hermano, hay un aspecto. Cuando nadie se presentó a esa reunión que había él preparado en ese hotel, mi hermano, en esas primeras etapas de su campaña presidencial, él se negó a permitir que los obstáculos lo detuvieran, que lo abrumaran o que lo molestaran, mi hermano. Sabía que quería ser presidente y estaba dispuesto a hacer los ajustes necesarios para convertirse en ese hombre. Y es algo de lo cual nosotros podemos admirar, mi hermano. Ya sea que estés postulado para la Casa Blanca, o tratando de influenciar a otros para Jesucristo, o tratando de vivir victoriosamente en esta vida sobre el pecado y la tentación, mi hermano, o tratando de alcanzar a los hombres perdidos, o tratando de cruzar un río Jordán. En la etapa de inundación, una cosa es segura. Es decir, debes llegar al borde del obstáculo y enfrentarlo. Y permitir que Dios trabaje contigo y a través de ti para lograr el propósito eterno que Él tiene para tu vida. Cuando nosotros miramos, mis hermanos, el libro de Josué, porque estamos hablando del libro de Josué y cómo ellos estaban ahí de pie frente al río. Miren lo que hablan los capítulos, mi hermano, cómo lo separa la Biblia, cómo nos lo enseña. El capítulo de Josué, el 1 al 5, nos dice, entrando en la tierra prometida. Y luego usted ve el capítulo 6 al 12 y dice, venciendo, ¿qué? La tierra de Canaán. Josué 13 al 24 dice, ocupando la tierra de Canaán. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, los pasos que se dieron. ¿En cuánto tiempo? Bastante tiempo, mi hermano. Fue bastante tiempo. Moisés ya los había lidiado por un buen tiempo. Algunos años, ¿verdad? Más bien dicho, bastantes años. Que a veces mucha gente no llega ni a los 40 años, ¿verdad? Pues estos aguantaron, hermano. Aguantaron en el desierto todos amargados, ¿verdad? Porque es lo que la Biblia a nosotros nos dice. Entonces, la tierra de Canaán va a ser un lugar de desafío y un lugar de lucha espiritual. Este hecho se da cuando miramos Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 1 al 6. Y vamos a mirar, mi hermano, que ahí Moisés dio algunos principios importantes para ayudar a los hombres a vencer al enemigo. En primer lugar, vamos a leer lo que nos enseña que la tierra debe ser poseída y el enemigo debe ser destruido. ¿Cuántos enemigos has vencido ya, mi hermano, desde que empezaste en el Señor? ¿Cuántos enemigos has destruido? Hay cosas muy importantes en su palabra, mis hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio 7:1, dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y echará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Qué curioso, hermano, ¿por qué 7? Usted sabe que es uno de los números preferidos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué 7?
Y investigues, hermano, a ver qué es lo que a usted lo ha atormentado desde antes de venir al Señor, para que usted vea, mi hermano, que hay cosas muy raras en todo esto. Dice, 7 naciones más grandes y fuertes que tú. ¿Qué es donde está el problema? A veces empezamos a acariciar esos enemigos que son más grandes y más fuertes que nosotros. En vez de llenarnos de la presencia de Dios, empezamos a acariciar lo que no nos conviene. Aleluya. Y aquí empiezan todos los feos, ¿verdad? Decía aquel hermano. Los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Todos los feos, dijo aquel hermano, ¿verdad? Para terminar aquella ocasión. ¿Qué le había dicho el Señor, mi hermano? La tierra debería de ser poseída y el enemigo debería de ¿qué? Ser destruido. Qué maravillosa es su palabra, mis hermanos. Moisés sigue dando estos principios. Primero, la tierra debe ser poseída, el enemigo debe ser destruido. Y vimos el versículo número 2, principios. No se puede transigir. Eso quiere decir, no se puede negociar con los que están en la tierra. ¿Cuánto tiempo hemos negociado con el chisme? Imagínese. Sabemos que no le agrada a Dios. Sabemos, para que usted entienda lo que Dios está diciendo. Oiga, no, el adúltero, el aquel, no. Todo es pecado, mi hermano. Todo esto entra ahí. Y mucha gente no va a ir al cielo por chismoso, por metiche y por todo aquello que le puede decir la gente de allá enojada. Vamos a mirar, ¿verdad? No se puede negociar y la Biblia es clara. Pues le digo, usted quiere aprender cómo vivir delante de Dios, la Biblia. Dice Deuteronomio 7, 1 al 5, dice, ya leímos, dice el primero, y Jehová tu Dios, cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Si oyéramos los mensajes, el chisme ya hubiera salido de la iglesia y hubiera entrado en la unidad. Los metiches ya no andarían metiendo sus narices en todo. Y hay muchas listas, pero no quiero hablar mucho de esto. Voy a I don't want to talk about it, ¿verdad? Siempre me dicen y me dejan en las nubes. Entonces dice, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos. 4, porque ellas los apartarán de mí y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Puede Dios amarnos de tal manera, nos amó que entregó a su Hijo unigénito. Pero con todo eso nos va a desechar un día si no aprendemos a obedecer a Dios. Acuérdense que Él vino a salvar a toda la humanidad. Se pierde el que quiere. Amén. El que quiere se pierde, porque Él nos da oportunidad a todos. Entonces, otro de los principios, mis hermanos, que el Señor nos está dando aquí a través de este libro de Josué, nosotros podemos mirar el 3, dice, los altares de Canaán tuvieron que ser destruidos, los ídolos erradicados y las arboleadas purificadas. Mira, hermano, esta es una versión diferente a la Reina Valera, es una diferente a otras versiones que hay. Pero me llamó la atención porque dice, mi hermano, que las arboleadas purificadas. Quiero decirle algo. Si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta lo que el Señor hacía con el pueblo de Israel. Decía, este lugar es santo. Entonces, cuando vaya y usted, no había baños, ahora usted le baja y todo se va. No, eran, mi hermano, fosas o lugares donde era así el campo y eso se utilizaba. La gente cuando hacía tenía que
escarbar y esconder todo eso porque el lugar era santo. Miren lo tremendo. Así es. Qué curioso, eso hacía Dios, eso le pidió Dios al pueblo de Israel. Nosotros ahora creemos que como sea Dios va a recibir nuestra adoración, mi hermano, nuestro servicio, lo que nosotros queremos dar, las partes podridas que tenemos, lo último que nos sobra, cuando ni eso podía aceptar el Señor, que lo dejaran ahí. Entonces Deuteronomio nos sigue diciendo el versículo 5 y 6, dice: esto es lo que harás con esas naciones, derribarás sus altares, harás pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Acera, y prenderás fuego a sus ídolos. ¿De quién estaba enamorado Jacob? De la que escondió sus ídolos, mintiendo, escondió sus ídolos de su padre. Cuídese de todo eso. Dice el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Aquí es donde nos hace la diferencia. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Amén. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermano, esto es maravilloso. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. No somos cualquier persona. No somos cualquier pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Un pueblo santo. Un pueblo apartado para Dios. Aleluya. ¿Sabe usted, mi hermano, que el cruce del río Jordán, la toma de Canaán, siempre ha sido un llamado que Dios le da solo a su pueblo? Aleluya. Amén. Las ciudades amuralladas, los numerosos dioses, mis hermanos, todos los templos tuvieron que ser eliminados, a todos aquellos que se usaban para adorar imágenes. ¿Sabe usted, mi hermano? Algunas de estas cosas que Dios les pedía no eran solo algo, mi hermano, espiritual, sino también físicamente, literalmente. Tenían que hacer acciones para que todo esto saliera de donde Dios quería que saliera, de sus vidas como de lo que estaba alrededor de ellos. Bendito sea Dios. Algunos cristianos han expresado que desean tener un caminar con Dios. Dicen que tienen una hambre de avivamiento. Anhelan que los hombres perdidos sean salvos, pero esperan que Dios de la noche a la mañana los cambie por dentro. Pero debo decirle esto, mi hermano, que no todos los cambios ocurren en el altar de Dios. No todos usted los va a mirar en el altar de Dios. La mayoría de las personas se convierten en un altar, mi hermano, en la iglesia. Pero es lo que sucede cuando ellos salen, mis hermanos, de ese altar. Porque eso es lo importante, eso es lo que hace la diferencia. Venimos, escuchamos, el Señor viene a través de su Espíritu, trabaja con nosotros. Pero cuando ese altar que fue lleno por la presencia de Dios sale de este lugar, ese altar no es el mismo altar muerto, sucio o problemático. ¿Saben, mi hermano? Necesitamos siempre esperar nosotros un cambio radical cuando venimos y lloramos delante de su presencia, mi hermano, porque su Espíritu Santo viene a nosotros y no nos va a dejar en el mismo lugar. Por eso, mi hermano, ahorita en muchos lugares es una de emociones, brincan, saltan con la música, no, si no hay música. Y salen, entran los demonios y nada más brincaron, saltaron los demonios que traían y salieron a hacer lo mismo. Entonces nosotros tenemos que entender que una vez que me aleje yo del altar, una vez que usted se aleja del altar, habrá una obligación espiritual que tenemos que cumplir, pero también hay algunas cosas físicas de las que yo soy responsable, de las que usted es responsable. Deje que su actitud cambie. Deje que sus deseos cambien. Deje que sus hábitos de lectura cambien. Deje que su tiempo cambie. Deje que tu comodidad cambie, mi hermano. Deje que todas tus asociaciones cambien. Deje que tu vida mental cambie. Deje que tus influencias cambien. Destruye toda ciudad amurallada
amurallada, mi hermano. Destruye todo templo idólatra. Destruye todos los dioses de este mundo que han estado en tu vida. Bendito sea Dios. En nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros nos vamos, mi hermano, a configurar este versículo, este texto, Josué y los hijos de Israel se encuentran ahora a la orilla del Jordán, mirando hacia una tierra que ya habría sido conquistada si no fuera o si no hubiera sido, porque la duda invadió a los que gobernaban y a sus padres. Eran días para llegar a la tierra prometida. ¿Por qué duraron 40 años, mis hermanos? ¿Por qué dudaron? Porque creyeron primero en los dioses que los pueblos de allá adoraban, que creer en el Dios, mi hermano, que quería hacer algo sobre ellos. ¿Sabe, mi hermano? La posición en la que Israel se encuentra en este momento que estamos leyendo es muy similar a la que Moisés tuvo con ellos en el Mar Rojo. Ahora Josué tiene un grupo de personas que han resistido el desierto, mi hermano. A la mayoría los ha endurecido ese desierto, pero a otros les ha traído disciplina a sus vidas. Josué, Caleb. ¿Sabes, mi hermano? Josué poseía un instrumento poderoso que era mucho más adecuado para llevar a cabo los propósitos de Dios. Él nunca despreció los procesos que Dios permitió que llegaran a su vida. Nunca, fueran buenos, fueran malos, aún los malos no los despreció. Él aprovechó todo lo que llegó a su vida. Y véalo en la Biblia, mi hermano, porque llega un momento donde le dice al pueblo: mi casa, no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted sabe, mi hermano, que gramaticalmente está mal dicho. Porque en México se decía el burro por delante, ¿verdad? Cuando decía yo y mi familia, usted tenía que decir mi familia y yo. Es lo que se utiliza en la escritura, mi hermano, para que usted me entienda. Pero ¿por qué Josué hizo esto? Porque Josué no iba a comprometer a su casa, se estaba comprometiendo él y luego también a su casa. Nunca despreció ningún, mi hermano, momento. Entonces, cuando tú, mi hermano, has estado en el desierto, todas las cosas que has pasado, nunca desprecies tu desierto de tribulación. Nunca desprecies tus desiertos de sequedad espiritual. Y no estamos hablando cuando hay tibieza, mi hermano, no. Porque hay desiertos de sequedad espiritual, mi hermano, donde tú buscas a Dios, donde tú estás bien, pero parece que no hay nada y pura sequedad. Porque la tibieza es otra cosa. Hay diferencia entre estas dos cosas. Nunca desprecies tus premios de cosas pequeñas. Bueno, limpiar la iglesia y alguien va y te dice muchas gracias, hermano, gracias por el trabajo que haces. No lo desprecies, porque para Dios eso es grande. Él le gusta probarnos en lo pequeño como nos puede probar en lo grande. Nunca desprecies, mis hermanos, tus desiertos de esterilidad espiritual. Por más que te esfuerzas, por más parece que no hay nada. Nunca desprecies tus desiertos de vacío. Nunca desprecies tus desiertos de soledad. Nunca desprecies tus desiertos de lucha. Nunca desprecies tus consecuencias por la ineficacia y la inutilidad de nuestras vidas. Porque a veces, pudiendo ser, mi hermano, fructíferos, hemos optado por no obedecer y luego después estamos llorando y quejándonos por la consecuencia de la obediencia. No la desprecies, porque Dios tiene un plan para enseñarte a obedecerle. Nunca desprecies tus desiertos de aislamiento. Nunca desprecies tus consecuencias por caer en la tentación. Hay gente que se enoja con Dios, pues si nosotros fuimos los que fallamos, no Él. Y hay consecuencias por nuestras acciones. Nunca desprecies tus desiertos de derrota. ¿Sabes, mi hermano? Ahí en el desierto era donde Dios quería trabajar con el pueblo de Israel.
en medio de tantas situaciones que enfrentaron, mi hermano, no era para que se amargaran y empezaron a renegar de Dios. Lo que el pueblo de Israel no entendía, porque ahora, mi hermano, la prosperidad te dice que pura prosperidad, pura sanidad, cuando la Biblia habla otra cosa de ellos. Porque aún, mi hermano, los profetas, mi hermano, y aún, si usted no se ha fijado, Eliseo murió de una enfermedad. Pero cuando aventaron, mi hermano, un muerto encima, ya estaba él enterrado de esa tierra donde estaban sus huesos, ese muerto resucitó. Pero murió de una enfermedad. Los apóstoles dicen: es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros seamos pasados. O sea, ¿de qué habla la prosperidad? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Es el desierto el que Dios usa para hacer sus armas más grandes, porque le gusta glorificarse en nuestra debilidad. Los desiertos tienen una manera de hacer que los hombres oren y se conviertan en unos guerreros. ¿Sabes, mi amado hermano? Los desiertos inician a un hombre de Dios que a menudo no tiene un propósito definido en su vida. No sabe ni qué quiere ser, no sabe ni a dónde quiere llegar. ¿Sabes tú, mi hermano, que el cruce del río Jordán se encuentra en los capítulos 3 y 4 de Josué? Puedes leerlo en casa. José tenía grandes razones muy especiales para cruzar el Jordán en los vados inferiores frente a Jericó, mi hermano. Él podía haber ido más hacia el norte y cruzar. No le voy a decir dónde está el norte porque estoy bien norteada, mi hermano. Cruzar en una llanura tranquila, mi hermano, porque no había ciudades amuralladas en esa área. Podría haber cruzado más al sur de Jericó, pero eso los había llevado de regreso al desierto de donde habían salido. Tenían que entrar por donde Dios los mandaba, porque Dios sabía lo que quería hacer con ellos. No solo enfrentaron a Jericó, la ciudad amurallada, sino que también se enfrentaron al río en una etapa de inundación. ¿Cómo se le ocurre a Dios pedirte pasar por un lugar cuando está inundado? Todo un reto para los hijos de Israel. Pero permítame, mi hermano, contarle algo. Nunca quiera un líder que no lo desafíe. Siempre busque que el que esté al frente de usted le desafíe, mi hermano, su corazón. Que desafíe tu forma de pensar. Desafíe tu vida, porque un líder que no desafía a aquellos a los que sirve, realmente no está efectuando el cambio. Se te hace dura la palabra muchas veces. Es Dios quien nos contrarresta, mi hermano, en lo que hacemos. Pero aún pone a los siervos que pongan a predicar aquí, a que te desafíen para hacer cosas diferentes. ¿Sabe usted, mi hermano, que nos enfrentamos a un montón de desafíos en esta hora? ¿Se ha dado cuenta cómo está todo el mundo, mi hermano? Todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Vivimos, mi hermano, y trabajamos con personas que necesitan un avivamiento para que cambie la situación. La mayoría de estas personas con las que trabajamos, mi hermano, que entramos en contacto como cristianos, tienen un poco efecto en la forma en que viven sus vidas. Dicen ser cristianos, mi hermano, pero mira, déjate digo algo. Van a la iglesia los domingos a las 10 en punto y salen aburridos a las 11 en punto. Una hora de miseria para Dios y les cayó mal el servicio y no les gustó. Y yo no sé cómo lo hacen, miserables. Créame, hermano, no se acomode a todo esto. Cuando lleguemos al cielo, dice que lo adoraremos por siempre, eternamente y para siempre. O sea, a eso vamos a ir allá. No a estar en una hamaca, estar cantando y que me traigan mis bebidas o lo que yo quiero ahí. No. Es para adorarlo. Dice que los ancianos, mi hermano, se postran todo el día delante de Él para adorarle, mi hermano.
demás se postran, mi hermano, y aún arrojan sus coronas delante de Él. Esto es lo que vamos a ir a hacer allá. ¿Qué ir a hacer una iglesia que se aburre de una hora de servicio y pueden estar 8 horas en la televisión? Rara vez se les menciona la mundanalidad. Nunca se menciona la modestia y la separación. Modestia es cuando sabemos vestirnos. Van al mismo cine que va todo el mundo y no es un problema, porque usted puede ir a ver, como el día que fuimos a ver la de David, ¿verdad? Salimos bien contentos. Pero estos alquilan los mismos DVD que alquila el mundo. Hacen todo lo que el mundo hace y a eso le llaman cristianismo. Le entran a Harry Potter, que es pura hechicería. ¿Qué hace un cristiano mirando la hechicería? Y los padres no pueden, lloren por mí. Déjenlo que se arrepienta, que pida perdón y que pida que le saquen el espíritu inmundo que se le pudo haber metido. ¿Sabe, hermano? Yo hubo lugares que me di cuenta que jóvenes se juntaban para ir a ver estas películas. Pura hechicería, pura brujería. Y cuando yo traté de enseñar en la iglesia, lo de los niños, cuando empecé en la iglesia, cuando empezamos, a mí me llamó mucho la atención que había de los que se preocupan por la salud mental de los niños que no son cristianos, porque estos no eran cristianos. Y uno de ellos, de los que están ahí en el panel, dice, esto es hechicería pura. ¿Por qué los padres no entienden esto? Y no le estaba hablando al mundo cristiano, le estaba hablando a los padres de esos niños que se estaban dañando con lo que estaban viendo. Mi hermano, esta gente dice ser cristiano, pero no saben cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo. Empiezan los cantos según en la iglesia y empiezan a adorar a Dios. Pero empieza, mi hermano, que canciones tan, yo no sé, mi hermano, a veces como la gente es tan vulgares. Y anda la gente también cuando estuvo allá según en el espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Está recibiendo el mensaje? Ojalá, mi hermano, que no sea así en esta congregación. Hay películas y yo me encargué en los estudios los martes de decirle dónde usted puede ir a buscar y le van a decir qué contienen esas películas, si es buena para usted verla o no. ¿Quiere que le diga qué hacía su pastor? Cuando veíamos películas donde empezaba lo con majaderías, quitaba las películas. Yo no necesito que me ensucien. Podría usted haberle dicho que exagerado, pues yo agradezco a Dios cómo cuidaba nuestra casa. Él era el sacerdote. Él era. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros enfrentamos no solo los desafíos de traer un avivamiento, mi hermano, al mundo. Óigame bien, no nada más a la congregación, al mundo, sino también los desafíos de orar por un avivamiento en lo que yo llamaría vagamente la iglesia de hoy en día. Porque no todos son iglesias. La Biblia dice quiénes son. Y los que son iglesia de Cristo, sus ovejas oyen su voz. Conocen la voz del diablo, conocen la voz de la carne, conocen la voz del mundo. Y todas esas voces demoníacas que pueden presentarse y sácanla de su pastor y le obedecen. Es la diferencia. No me diga que es oveja cuando anda viendo películas, mi hermano, que están clasificadas R+, no sé qué tanto mugrero. Si ya las PG-13, mi hermano, ya a veces tiene uno que quitarlas. Mugrero del diablo. Entonces, mis hermanos, no busques o no quieras a un pastor que no te desafíe. No lo busques porque te vas a perder, créeme. A mí me encanta y siempre que pienso, hermano, que hay gente atacando y hablando y murmurando, porque créeme que hay muchas cosas que Dios no permite que alguien vaya y nos diga. A veces permite que oigamos lo que se está oyendo. Porque cuando tú hablas, tú sabes que hay voces que van y llevan las voces y no son ángeles. A veces, créemelo, lo que estás hablando, porque ya está descubierto. Y uno sabe a veces esas cosas. Pero yo te digo, mi hermano, una cosa. Nosotros estamos para hacer lo que el Señor dice. Y a mí me gusta desafiar así como Dios me ha desafiado a mí. O mueres para ti o vas al infierno. Esto es lo que Cristo dice. Su palabra lo dice. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos parados justo al borde del rapto. Óigame bien. ¿Acaso usted no ve, mi hermano? Cada
sea, ¿cuánto se ha inundado el río de este mundo? De manera que no hayamos cómo cruzar en medio de tanta maldad, en medio de tanto problema, en medio de tanta calamidad. No hayamos. Porque está, mi hermano, el mundo a todo, pero mire y cuídese, porque la Biblia dice que cuando venga aquel hombre y diga que va a traer paz al mundo, estremezcase, porque nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y anda por ahí gente diciendo que va a traer paz. A nosotros como cristianos, mi hermano, se nos enseñó que eso es de estremecerse, porque Cristo está a las puertas. Entonces, mire lo que se hace cuando se utiliza simbólicamente, mi hermano, lo que significa el río. Lo que nos lleva al otro lado del río, mi hermano, se logrará siguiendo la presencia de Dios. Ningún programa ordinario, ahorita llegó allá, mi hermano, o método ordinario nos llevará al otro lado del río. Nada, mi hermano. Lo que nos lleva al otro lado del río se logrará siguiendo esa presencia maravillosa de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, que se manifiesta, mi hermano, en nosotros y nos hace mirar las cosas diferentes. Aleluya. Lo que simboliza entrar en un río, en la etapa de inundación, no es la forma normal de cruzar un río. Representa un peligro. Genera miedo, provoca el abandono de la seguridad de los bancos. Óigame bien lo que le estoy diciendo. ¿Qué rumbo va a tomar este mundo? Están tratando de quitar todo lo que hay efectivo. Eso quiere decir que solo a través de banco usted tiene que moverse. Y esto es peligroso. Cuando Dios nos está llamando a cruzar un río, a lo mejor se nos desaparezcan, y no se asuste, pero puede ser posible que se nos desaparezcan las cuentas que hay en el banco. ¿Dónde tenemos nuestra seguridad, nuestro escudo, nuestro refugio? Váyase pensando. Y no, ahorita saco todo el dinero. Ese no es el punto, es que usted se vaya confiando más en Dios, que se pare en ese río y empiece a hacer lo que Dios quiere que usted haga, mi hermano. Pero esto aquí quedó marcado. Entonces, mis hermanos, las escrituras, cuando nos hablan de esto, nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Si nos ponemos en marcha obedeciendo a su voz, dejamos ir todo lo que sea y nos metemos en el agua. Esta es la actitud del Hijo de Dios. ¿Tiene temores? Claro que sí, a todos nos va a llegar todo esto. Pero las escrituras usan los ríos para simbolizar la presencia de Dios. El Salmo 1, así como dice su palabra, el profeta dijo, vendrá el enemigo como un río. Dice, pero Jehová levantará bandera contra él. Y ahí donde ponga la bandera ya no puede seguir. Pero también, mi hermano, la Biblia nos habla de los ríos que simbolizan la presencia de Dios. El Salmo 1, mi hermano, menciona a un hombre que está junto al río y da buen fruto. Juan 7:37 al 39, si usted se acuerda, una de las predicaciones que le traje, o varias ya dadas, menciona que ríos de agua viva fluirán de la vida de un hombre. Por la presencia de Dios fluirá de nuestra vida. Apocalipsis 22:1, mis hermanos, que es donde va a terminar todo, menciona que el río fluirá del río de Dios, no es de nosotros. Por eso necesitamos poner nuestras vasijas, poner nuestra vida ahí para que ese río venga y fluya, para que saque el miedo, para que saque el temor, para que venga el amor y nos mantenga firmes en todo lo que habremos de vivir. Entonces, mis hermanos, los ríos de avivamiento, ¿qué significan? Y usted lo puede ver esto, mi hermano. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? ¿Qué pasaba en el templo? ¿Qué pasó en el creyente, mi hermano, cuando habla Ezequiel? ¿Qué es lo que pasa en la nueva ciudad que Dios ha creado? Que los ríos de avivamiento, mi hermano, son en primer lugar un río de muerte para uno mismo. ¿Le gusta? Un río de muerte para uno mismo.
Hermano, en China desde hace años están siendo perseguidos por ser cristianos. Allá, mi hermano, donde usted se va a muchos lugares y nosotros bien a gusto aquí en la comodidad. Dios bendice y pura prosperidad. ¿Qué dirá aquella pobre gente, mi hermano? Los tienen encerrados solos porque es el peor castigo para el ser humano. Sobre todo cuando alguien es loco para hablar de Cristo. Imagínate la muerte peor. Significa el río muerte para el orgullo. Significa muerte para nuestros deseos, para nuestros propios sentimientos de religiosidad. Porque muchas veces es lo único que cargamos, pura religiosidad, nada de cristianismo. Porque no hay cambios en nosotros, no hay una manera buena de portarnos, no hay nada bueno que la gente pueda ver. Eso es religiosidad. ¿Sabe usted que la religión, mi hermano, no es una relación con Dios? Una vez que el hombre cruza ese río de avivamiento bajo ese poder de su Espíritu Santo, va a traer muerte a la carnalidad humana. Es donde vas a poder decir lo que Cristo dijo, que no era, su carga era ligera y su yugo era fácil. No vas a tener problemas para andar viendo lo que no debes estar viendo. No vas a tener problemas para cerrar la boca cuando sabes que vas a traer muerte en vez de vida. Aleluya. Va a traer muerte a nuestros propios sentimientos de habilidad, creyéndonos los mejores, y que cuando yo estoy, y que cuando yo oro, y que cuando yo enseñe, ojalá y mueran. Y si no, quisiera agarrar una pala y darle duro hasta que entienda que se va a perder. A ver, a Naamán, ¿qué respuesta Naamán dio? Amén. Segunda de Reyes 5, usted lo va a encontrar. Nos da la historia de un hombre llamado Naamán. Tenía lepra y un profeta ausente, óigame bien, le ordenó sumergirse en el río Jordán 7 veces para su propia curación. Un profeta ausente. A él no le importó que este gran hombre lo viera quién era y levantaba las manos y se movía para allá y que se movía para acá y que hacía esto y que la presencia lo perseguía. No, mandó la orden con el siervo. Usted sabe que no es importante el mensajero. A nosotros Dios nos manda darle honra al que merece honra, pero no es importante. Lo importante es qué dice Dios a través de nosotros. Sí, Señor. Es tiempo de morir aún para la carne, mi hermano. Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero queremos los lugares donde nos miren, donde yo puedan verme, donde yo pueda. No, Señor. Yo duré muchísimos años haciendo el aseo en la iglesia y hasta la fecha me gusta hacerlo. Eso es saber servir, mi hermano. Aleluya. ¿Sabe qué pasó con Naamán, mi hermano? Ese simple mensaje de este profeta ausente, ¿qué fue lo que hizo? Provocó una furiosa respuesta de Naamán. En primer lugar, siendo el hombre que él era, ¿por qué el profeta no sale? Y luego todavía dice que no hay mejores ríos allá en Damasco. Yo me puedo sumergir allá a este río sucio. Quería ser sanado, pero en realidad no quería ser sanado. Siempre tendremos el desafío de sumergirnos en ríos que no son de nuestra propia creación y de nuestra elección. Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Nos pueden gustar muchas cosas, pero no todo eso nos va a dar Dios, mi hermano. ¿Sabe que los ríos que Dios pone, mi hermano, son esos ríos exactos, los que devuelvan la sanidad y la restauración a nuestra vida? Es el lugar donde Dios dice, por aquí vas a pasar porque yo sé lo que estoy haciendo, con tu orgullo, con tu vanidad, con todo lo que estás peleando y lo que estás tratando de hacer. Pero lleguemos, mis hermanos, a la conclusión cuando se iba a cruzar el río Jordán. ¿Saben, mis hermanos? Ahí se encontraban Josué y el pueblo, en ese río de pie. Había que cruzar el río antes de que la visión pudiera transformarse en posición.
¿Sabes cuántas veces, hermanos, en situaciones de desierto, de soledad, mi hermano, de valles, de montes, nosotros lloramos y le decimos a Dios, llévame, yo no me quiero perder? Era en ese momento que está Josué con el pueblo, mi hermano, y están esperando. Antes, mi hermano, de que se hiciera esa visión, se pudiera transformar en una realidad, tuvieron que ponerse de pie frente al río Jordán que iba, mi hermano, enaltecido grandemente. Había una barrera, mi hermano, entre el desierto y la tierra prometida. Siempre va a haber barreras entre lo que deseamos de Dios y donde estamos físicamente. Hay horas de crítica, mi hermano, críticas, oye, las críticas en nuestra vida. Casi todas las experiencias tienen su parte, mi hermano, de calamidades y los puntos, mi hermano, de la inflexión. Porque a veces se nos hace difícil, no nos hacemos flexibles a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos pide. Hay momentos, hay acciones individuales, personales, que actúan como timones y nos dirigen en la dirección de la meta o en la dirección de la desgracia. Van a llegar los momentos, por más buenos líderes hablando en el área de la bondad de Dios, no de nosotros, que queramos pelear por la gente, le va a llegar su desierto donde tiene que pararse y tiene que entender que va a ser su decisión la que Dios está esperando, no la del líder, no la de nadie más. Aleluya. ¿Sabes, para el líder esto es muy difícil? Mirar que la gente se desaparece, se pierde y no sigue. La decisión que esa persona haga va a ser para su bendición o va a ser para su desgracia. Pero no mezclen la iglesia, no mezclen el liderazgo, porque Dios está esperando tu respuesta, como ha esperado mi respuesta después de la situación que hemos pasado con mi esposo. Hace años, mi hermano, un amigo llamó y dijo que un hermano acababa de predicar en su conferencia seccional un viernes en la noche anterior. Digo que el hermano había predicado acerca de cosas que intentaban o intentarán robar tu visión y aplastar tu espíritu. Uno de los puntos de énfasis de este hijo de Dios, mi hermano, fue que esta siempre sería una lucha en la que estaríamos involucrados. Siempre va a haber el momento del cruce del río de Jordán, tener que hacer las decisiones correctas o hacer una decisión por emoción, sentimiento que te deje fuera de la tierra prometida. Contó la historia de cuando un hermano estaba cerca del final de su lucha contra el mieloma múltiple, espero decirlo bien, mi hermano. El hermano había salido del hospital de Houston y había conducido hacia su casa. No llevaba mucho tiempo en casa cuando lo llamó una hermana y le dijo que pensara en su hermano porque estaba cerca de la muerte y que si quería verlo vivo que tenía que venir por última vez, tenía que venir al hospital. Acaba de salir enfermo, todavía en recuperación. El hermano regresa al hospital y entra en la habitación del hermano que también era su yerno y su copastor. Y él sintió en su espíritu que él estaba a punto de morir. Hermano, lo que este hombre hace, este siervo hace, se arrastra por debajo de la cama del hermano y comienza a gritar orando para que Dios le perdonara la vida al hermano que estaba a punto de morir. La gente a lo largo y ancho del pasillo del hospital, mi hermano, se pudo dar cuenta escuchando sus gemidos, su oración, suplicándolo a Dios que lo sanara en el transcurso, mi hermano, de aproximadamente una hora que le habían dado que iba a morir. La oración continuó antes de que el hermano muriera. Digo que fue una de las caminatas más largas que había hecho en su vida. Bajando por el pasillo, caminando varias cuadras hasta su automóvil en uno de los estacionamientos. En su carro de regreso, mi hermano, allá su auto, dijo que parecía como si el mismísimo diablo le preguntaba a mi hermano a su oído: ¿acaso tú crees
en la sanidad divina. Dice el hermano que luchó mucho porque estaba en un dolor grande, pero se secan las lágrimas y le habla al enemigo bruscamente y le dice: todavía yo creo en la sanidad divina. Acuérdese la condición que estaba. Se había salido del hospital por algo fuerte, en lo que había caído. Como quiera me oían, ¿verdad, hermanos? Le dijo al enemigo: si tengo que orar por 1000 personas antes de que una sola de ellas sea sana, sé que Dios es más poderoso que toda enfermedad. Dice además, qué diferencia cuando su espíritu viene sobre nosotros en nuestras debilidades, ¿verdad? Y en el momento de sentir la necesidad de recibir sanidad. Además le dice: Dios no solo seguirá sanando, sino también seguirá liberando. También continuará levantando una gran iglesia en esta ciudad. Mi condición, tu condición no puede determinar qué es lo que Dios está apto o capacitado para hacer jamás. Mi enfermedad nunca va a decretar, mi hermano, a decir que Dios no puede sanar, no. Porque a través de la enfermedad que yo he vivido, más cerca he conocido a mi Dios. Mientras algunos se alegran porque yo he estado enferma, mi Dios se perfecciona su poder en mi debilidad. Nunca había conocido a alguien tan hermoso, tan especial, tan personal como mi Dios, que se ha interesado, mi hermano, personalmente en todo lo que yo estoy sufriendo. ¿Sabe, mi hermano? En algún lugar entre tu desierto y tu tierra prometida, aparentemente habrá probabilidades insuperables y grandes barreras. Debes determinar, mi hermano, que ahora puede ser viernes, pero se acerca el domingo. ¿Sabe quién predicó esto, verdad? Sigue luchando y permite que Dios te vea a través de las dificultades. Amén. Amén. Hay algo acerca del hecho de que cuando comienzas a ir tras las cosas que Dios tiene para ti, derrotarás al diablo cuando entres en la unción. Esa unción que viene de arriba, que pudre el yugo, que rompe cadenas, mi hermano. Y entonces tú podrás decir: estoy saliendo de mi desierto de tribulación. Estoy saliendo de mi desierto de sequedad espiritual. Y no hablamos de tibieza aquí, mi hermano. Dirás: estoy saliendo de mi desierto de cosas pequeñas. Estoy saliendo de mi desierto de esterilidad espiritual. Estoy saliendo de mi desierto de vacío. Estoy saliendo de mi desierto de lucha. Estoy saliendo de mi desierto de ineficacia. Estoy saliendo de mi desierto de aislamiento. Estoy saliendo de mi desierto de soledad. Estoy saliendo de mi desierto de tentación. Estoy saliendo de mi desierto de derrota. Estoy saliendo de mi desierto de humillación. Gracias a ese río glorioso de la presencia de Dios.
Gracias por ese fluir de su presencia, que puedo decir: voy a la tierra prometida. Estoy de pie frente al río inundado. Y voy a esa tierra que Dios ha prometido, esa tierra prometida de bendición perpetua. Nunca se acabará. La tierra prometida de victoria espiritual. La tierra prometida del poder divino. La tierra prometida de enfoque centrado en Dios. La tierra prometida del avivamiento y la restauración. Y aquí estaba el grito de su pastor: la tierra prometida de sanidad y liberación. Fue el último mensaje que preparo. Y lo estoy predicando porque el Espíritu Santo se lo dio. Entiéndame bien esto. Yo sé con quién yo vivía. Y yo lo puse: no era perfecto, pero sí era un hombre de Dios, que cuando Dios le hablaba, él lo escuchaba. Ponte de pie a la orilla de tu río y empieza a cruzarlo. Empieza a obedecer a Dios en todo lo que Él te manda hacer. No temas, porque va al frente de ti. Póngase de pie, por favor. Amén, aleluya. Gracias, Señor. También Dios lo llegó a usar en profecía, mi hermano. Y para mí esto era profecía. Ya no he mirado cómo está la cosa peor de muchas cosas que se están haciendo. Pero el Espíritu sí sabía. Y ya está en el río de sanidad y liberación. Pobres de nosotros que todavía estamos atados a este cuerpo, mis hermanos. Y que tenemos que luchar para llegar allá arriba. ¿Tú crees que tu pastor, mi hermano, te hacía retos nada más por hacértelos? Él sabía lo que estaba provocando en ti y en mí. ¿Qué es lo que lleva el río que no lo ha dejado avanzar? ¿Cuáles inundaciones, mi hermano? ¿Cuáles eso fuerte que usted puede ver, mi hermano, que no lo deja avanzar? Necesitamos ponernos de pie, pero avanzar. El Señor dijo que quería que este año en realidad fuera 2026, un año diferente. Y el hermano Denis nos dijo el viernes: no haga que porque ahora va a rebajar y que no, póngase ahora metas espirituales a hacerlo. A orar más, a leer más, a buscar a Dios, a salir a buscar, hermano, al perdido. De veras tenemos que hacer algo. Mientras Él viene por nosotros. ¿Qué es lo importante en este día? ¿Qué es lo que hay en el río que usted no ha podido cruzar? ¿Qué es, mi hermano? ¿Qué es? El altar está abierto.